Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, emociones y, por supuesto, todo lo que amamos del mundo de las series turcas. Hoy tengo un tema que créanme hizo temblar los cimientos del fandom turco. Y es que si eres fan de las series turcas y especialmente de Erkencikus, Pájaro Soñador, seguro que te acuerdas de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de ensueño. Y el 28 de julio explotó una bomba que nos dejó a todos con la boca abierta. Así que si estás listo para saber de qué se trata, para revivir esos momentos de impacto, para analizar cada detalle y sobre todo, para enterarte de todo lo que pasó ese día y lo que vino después, quédate porque este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la especulación, en las verdades a medias y en todo el chismecito jugoso que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y vamos a darle con todo al chismecito. Empecemos. Para entender bien el impacto de lo que pasó el 28 de julio, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, ¿verdad? Tenemos que recordar la historia de Erkencikus, y de cómo Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Esta serie que nos cautivó con su historia de amor, sus personajes entrañables y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas, fue un fenómeno global. Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, nos hicieron soñar, reír, llorar y por supuesto creer en el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo y como suele pasar, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Los rumores de romance entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Los fans, como siempre, estábamos expectantes, analizábamos cada foto, cada gesto, cada interacción. ¿Será real? ¿Estarán juntos? Esa era la pregunta del millón. Y la verdad es que en muchos momentos parecía que sí. Vimos fotos juntos en eventos, en vacaciones, con miradas que lo decían todo. Parecía que la magia de Erkencikus había trascendido la pantalla. Sin embargo, la relación, si es que existió, fue muy discreta. Nunca confirmaron oficialmente su romance. Y en el mundo del espectáculo, ya sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Mucho rumor, mucha especulación, pero poca confirmación. Y claro, ante la falta de confirmación, los fans nos dividíamos entre los que creían fervientemente en su amor, y los que pensaban que todo era parte de la promoción de la serie. Con el tiempo la serie llegó a su fin, y con ella aparentemente se desvanecieron los rumores. Cada uno siguió su camino profesional, y poco a poco, el tema de Can y Demet como pareja se fue quedando en el pasado. Hasta que, llegó el 28 de julio. Ese día, el mundo de las redes sociales explotó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que Can Yaman, conocido por su gran impacto mediático y su comunidad de fans fervientes, hizo una publicación en sus redes sociales que dejó a todos impactados. En esa publicación, que era una historia de Instagram, compartía una imagen que a simple vista, no decía mucho. Pero el contexto y la leyenda que acompañaba la imagen, eso era lo importante. En la imagen se veía una pantalla con la silueta de una mujer, y se especuló mucho sobre la identidad de la persona que aparecía en esa silueta. Y para colmo, la leyenda que acompañaba la imagen era aún más enigmática. Can Yaman escribió algo así como, lo que fue, fue. Lo que no, no será. La vida continúa. Palabras cortas, pero con un significado profundo, ¿verdad? ¿Qué quería decir Can con esto? ¿A quién se refería? ¿Era un mensaje dirigido a alguien en particular? Las especulaciones no se hicieron esperar. Y claro, ¿a quién se le vino primero a la mente? A Demet Özdemir. Y los fans, como era de esperar, comenzaron a investigar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis, teorías y debates. Se revisaron antiguas fotos, entrevistas, publicaciones. Todo valía para intentar descifrar el mensaje de Can. ¿Estaba hablando de Demet? ¿Era una indirecta a una antigua relación? ¿O simplemente era una reflexión personal sobre el pasado? ¿Y qué pasó con Demet? ¿Cómo reaccionó? Pues bien, Demet, que siempre ha sido más reservada con su vida privada, no hizo ninguna declaración directa.
Pero sí que publicó algunas cosas en sus redes sociales que para muchos fueron una respuesta sutil a la publicación de Khan. Compartió fotos, mensajes de empoderamiento y frases que hablaban de seguir adelante y de enfocarse en el presente. La situación se volvió aún más interesante cuando comenzaron a circular rumores sobre las respectivas vidas sentimentales de ambos. A Can Yaman se le relacionó con diferentes personas. Y Demet Özdemir, por su parte, también fue vinculada con varios hombres. Y claro, esto solo avivó la llama de la especulación. ¿Quién era el verdadero objeto de los mensajes de Khan? ¿Estaban tratando de mandar indirectas a través de las redes? ¿Era todo una estrategia de marketing? El misterio era total. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de información. Los fans más acérrimos comenzaron a investigar a fondo. Revisaron las publicaciones de Khan y Demet en el pasado, analizaron cada detalle de sus interacciones, y elaboraron teorías que eran dignas de una película de espías. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, de amores que no pudieron ser. La imaginación volaba. Además, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los chismes y las polémicas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Se publicaron artículos, se hicieron programas de televisión, se entrevistó a expertos en farándula. Todos querían saber qué pasaba entre Khan y Demet. ¿Era el final de una historia de amor truncada? ¿O simplemente una estrategia para generar más expectación? Y aquí es donde entra en juego la importancia del contexto. Can Yaman, en ese momento, estaba en plena expansión internacional de su carrera. Estaba participando en proyectos en diferentes países, y su popularidad estaba en su punto más alto. Por otro lado, Demet Özdemir también estaba consolidando su carrera, protagonizando nuevas series y trabajando en proyectos muy importantes. ¿Fue la publicación de Khan una simple reflexión personal? ¿O era una forma de generar interés en sus proyectos? O quizás, y esta es la teoría más romántica, era un mensaje dirigido a Demet, un reconocimiento de un amor que nunca pudo ser. La verdad, sinceramente, es que nunca lo sabremos con certeza. Ellos nunca hablaron abiertamente sobre el tema. Pero lo que sí podemos asegurar es que la publicación del 28 de julio fue un detonante, un momento clave en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Marcó un antes y un después en la percepción que tenían los fans sobre ellos y sobre su relación. El 28 de julio fue el día en que todos, una vez más, nos dimos cuenta de que, a pesar de la fama, el éxito y el glamour, los famosos también son personas de carne y hueso, con sentimientos, con miedos, con amores y desamores. Y a veces esas emociones se reflejan en las redes sociales, en mensajes enigmáticos, en silencios que dicen más que 1000 palabras. ¿Y qué pasó después? Pues la vida siguió, como dice Khan. Cada uno continuó con su camino, con sus proyectos profesionales, con sus relaciones personales. Y aunque los fans seguimos soñando con verlos juntos, la realidad es que a día de hoy, cada uno ha seguido su propio rumbo. Pero una cosa es segura, el recuerdo de Khan y Demet como Sanem y Khan, y la especulación sobre su relación en la vida real, sigue vivo en la memoria de todos los que amamos las series turcas. Y el 28 de julio, ese día que detonó la bomba, siempre será recordado como un momento crucial en la historia de este dúo que nos hizo soñar y que, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en este fascinante tema, desmenuzando cada aspecto y explorando las ramificaciones de este evento. Porque, como todo buen chisme, la historia no termina con la publicación inicial. Hay mucho más que desentrañar. Asterisco asterisco el contexto de Erkenci-Kuş y la química innegable asterisco asterisco. Como mencionamos al principio, Erkenci-Kuş fue un fenómeno. La historia, simple en su premisa, conquistó corazones por su frescura, su romanticismo y por supuesto, por la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y a Khan, un fotógrafo guapo y exitoso que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. El flechazo fue instantáneo, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. La forma en que Khan y Demet se miraban, la naturalidad con la que interpretaban sus escenas románticas, la complicidad que transmitían, todo eso fue combustible para las especulaciones. Los fans, ávidos de más, comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos fuera del set. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de su supuesta relación.
Cada foto compartida, cada comentario, cada me gusta, era analizado al detalle. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y momentos que a su juicio confirmaban el romance. ¿Y qué es lo que hacía tan especial esta química? En primer lugar, la belleza de ambos actores. Can con su físico imponente y su mirada intensa, y Demet, con su dulzura y encanto natural, formaban una pareja visualmente atractiva. Pero más allá del físico, había algo más. Había una conexión, una complicidad que trascendía la pantalla. La forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en entrevistas, la forma en que se dedicaban miradas cómplices, todo eso sugería una relación que iba más allá de lo profesional. Y por supuesto, la forma en que interpretaban las escenas románticas. Besos apasionados, abrazos intensos, miradas que lo decían todo, eran escenas que hacían suspirar a los fans. Asterisco asterisco el juego de la promoción y las verdades a medias asterisco asterisco. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, hay que ser cautelosos. Muchas veces, la química en pantalla es producto de la actuación y, en ocasiones, las relaciones que vemos en la ficción son parte de una estrategia de promoción. ¿Era este el caso de Can y Demet? Es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que la serie se benefició enormemente de los rumores sobre su relación. La atención mediática se multiplicó, los fans se involucraron aún más, y la serie se convirtió en un éxito aún mayor. La falta de confirmación oficial por parte de Can y Demet alimentó las especulaciones. ¿Por qué no confirmaban su romance? ¿Era porque querían mantenerlo en secreto? ¿O porque no había nada que confirmar? La ambigüedad en el mundo del espectáculo es una herramienta muy poderosa. Permite generar expectación, mantener a los fans enganchados y, en definitiva, aumentar el interés en la serie y en sus protagonistas. Y por supuesto, la estrategia de promoción no siempre es consciente. A veces los actores se involucran tanto en sus personajes que, sin querer, se dejan llevar por la emoción y la pasión. Es difícil separar la realidad de la ficción, y eso es lo que hace que los rumores sean tan atractivos. Asterisco asterisco el 28 de julio, la publicación que encendió la mecha asterisco asterisco. Y así llegamos al fatídico 28 de julio. La publicación de Can Yaman en Instagram fue el detonante. La imagen, una silueta de una mujer en una pantalla, era enigmática. Pero la leyenda que la acompañaba era aún más misteriosa: lo que fue, fue. Lo que no, no será. La vida continúa. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Eran una reflexión personal? ¿O un mensaje dirigido a alguien en particular? Las redes sociales explotaron. Los fans, con sus instintos de detectives, comenzaron a analizar cada detalle. Se revisaron las publicaciones anteriores de Can y Demet, se analizaron las entrevistas, se compararon las fechas. Todo valía para intentar descifrar el mensaje. ¿Estaba hablando de Demet? ¿Era un cierre definitivo a su supuesta relación? ¿O simplemente era una forma de llamar la atención? La ambigüedad, una vez más, era la clave. Can no dio ninguna explicación, lo que permitió que las especulaciones se dispararan. Los fans, por su parte, se dividieron entre los que creían que el mensaje era para Demet y los que pensaban que era una simple reflexión personal. Asterisco asterisco la reacción de Demet y las pistas sutiles asterisco asterisco. Demet Özdemir, por su parte, no hizo ninguna declaración directa. Siempre ha sido más reservada con su vida privada, y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Pero, como era de esperar, reaccionó de forma sutil. Publicó fotos en sus redes sociales, mensajes de empoderamiento y frases que hablaban de seguir adelante y de enfocarse en el presente. ¿Era una respuesta a la publicación de Can? ¿Un mensaje de que había superado el pasado? Es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que las publicaciones de Demet alimentaron aún más las especulaciones. Los fans, como siempre, analizaron cada detalle, cada frase, cada foto. ¿Era una forma de demostrar que estaba bien? ¿O una forma de mandar un mensaje a Can? La ambigüedad, una vez más, era la clave. Demet, al no dar ninguna explicación, permitió que las especulaciones continuaran. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Asterisco asterisco los rumores, las relaciones y el misterio continuo asterisco asterisco.
Después de la publicación del 28 de julio, comenzaron a circular rumores sobre las respectivas vidas sentimentales de Khan y Demet. A Khan se le relacionó con diferentes mujeres y Demet, por su parte, también fue vinculada con varios hombres. ¿Eran estas relaciones reales? ¿O simplemente eran parte de una estrategia para desviar la atención? Es difícil saberlo con certeza. Lo cierto es que los rumores alimentaron aún más las especulaciones. ¿Quién era el verdadero objeto de los mensajes de Khan? ¿Estaban tratando de mandar indirectas a través de las redes? ¿Era todo una estrategia de marketing? El misterio era total. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un hervidero de información. Los fans más acérrimos comenzaron a investigar a fondo. Se revisaron las publicaciones de Khan y Demet en el pasado, se analizaron cada detalle de sus interacciones, y elaboraron teorías que eran dignas de una película de espías. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, de amores que no pudieron ser. La imaginación volaba. Y por supuesto los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los chismes y las polémicas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Se publicaron artículos, se hicieron programas de televisión, se entrevistó a expertos en farándula. Todos querían saber qué pasaba entre Khan y Demet. ¿Era el final de una historia de amor truncada? ¿O simplemente una estrategia para generar más expectación? *** El contexto profesional, éxito y proyectos futuros ***. En este punto es importante tener en cuenta el contexto profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores estaban en un momento álgido de sus carreras. Khan, tras el éxito de Erkenci-Kuş, se había convertido en un ícono internacional. Estaba participando en proyectos en diferentes países, y su popularidad estaba en su punto más alto. Su imagen, su atractivo y su talento lo habían convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Demet, por su parte, también estaba consolidando su carrera. Protagonizaba nuevas series, trabajaba en proyectos importantes y se había convertido en una de las actrices más queridas del público turco. Su talento, su belleza y su carisma la habían convertido en una estrella. En este contexto, la publicación de Khan del 28 de julio podría interpretarse de diferentes maneras. ¿Era una forma de generar interés en sus proyectos? ¿Una forma de mantener su nombre en boca de todos? ¿O simplemente una reflexión personal sobre el pasado? La verdad, sinceramente, es que nunca lo sabremos con certeza. Ellos nunca hablaron abiertamente sobre el tema. Pero lo que sí podemos asegurar es que la publicación del 28 de julio fue un detonante, un momento clave en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Marcó un antes y un después en la percepción que tenían los fans sobre ellos y sobre su relación. ***, el legado de Sanem y Khan, un amor que trasciende la pantalla ***. A pesar de todas las especulaciones, los rumores y las verdades a medias, lo que es innegable es el impacto que Erkenci-Kuş tuvo en el público. La serie nos regaló una historia de amor que nos hizo soñar, reír, llorar y creer en el amor verdadero. Sanem y Khan, interpretados por Demet y Khan, se convirtieron en una pareja icónica. Su química, su complicidad y su talento nos cautivaron. Y aunque su relación en la vida real nunca fue confirmada, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de todos los que amamos las series turcas. El 28 de julio, el día que detonó la bomba, siempre será recordado como un momento crucial en la historia de este dúo que nos hizo soñar y que, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. ***, el final, la vida sigue, el misterio perdura ***. Y así, llegamos al final de esta historia. La vida siguió como dice Khan. Cada uno continuó con su camino, con sus proyectos profesionales, con sus relaciones personales. Y aunque los fans seguimos soñando con verlos juntos, la realidad es que a día de hoy, cada uno ha seguido su propio rumbo. El misterio sobre la verdadera naturaleza de su relación persiste. ¿Hubo amor? ¿Fue solo una estrategia de promoción? ¿O una mezcla de ambos? La respuesta probablemente la guardan ellos. Pero una cosa es segura, el recuerdo de Khan y Demet como Sanem y Khan, y la especulación sobre su relación en la vida real, sigue vivo en la memoria de todos los que amamos las series turcas. Y el 28 de julio,
ese día que detonó la bomba, siempre será recordado como un momento crucial en la historia de este dúo que nos hizo soñar y que, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la bomba que explotó el 28 de julio en el mundo de Can Yaman y de Method Demir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la publicación de Can? ¿Creen que era una indirecta a Demet? ¿O simplemente era una reflexión personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada semana les traeré más chismes, más análisis y más contenido sobre el mundo de las series turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.